Hola, estamos aquí en el Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León porque hay expuesta en esta sala pues, una colección de herramientas manuales mineras. Y voy a empezar a hablar un poco sobre las herramientas y un poco todo lo que hay en la exposición, que esperemos que las condiciones que hay ahora pues, nos permitan poder venir a verla en el tiempo que siga abierto. La exposición se titula A Sangre, herramientas mineras manuales. Y para empezar tenemos que empezar por lo más básico. ¿Qué son las herramientas mineras manuales? ¿Cómo lo definiríamos? Es algo muy sencillo, es algo que todos conocemos porque es algo cotidiano que tenemos en casa. Son utensilios creados por el hombre para realizar diferentes trabajos. Eso es cualquier tipo de herramienta. Que sean manuales, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que se aplica es la fuerza humana, la fuerza que tenemos nosotros. Y que sean mineras, ¿qué quiere decir? Pues que son las que se han utilizado en los trabajos mineros. Hasta ahí todo sencillo. Pero bueno, yo he querido poner la primera definición que hay en el primer diccionario de la RAE, que es el diccionario de autores. Ese diccionario de autoridades de 1713-1739, en el tomo 4 de 1734, como vemos ahí, define las herramientas como instrumentos de hierro, entonces no había plástico ni había otro tipo de materiales, que usan los artífices para trabajar en sus obras y labores. ¿Por qué? Porque parte de la forma en que hemos expuesto todas las herramientas se va a basar en la tradición. La herramienta manual es una cosa que durante muchos siglos fue la única herramienta que hubo hasta que llegó la mecanización. Entonces también tenemos que volver un poco al pasado. ¿Y sobre qué vamos a hablar de esas herramientas mineras? ¿Sobre qué aspectos profundizaremos? Pues vamos a hablar de su tipología, las clasificaremos, que veremos que da muchos problemas. De los nombres, un problema que actualmente todavía nos hemos encontrado. ¿Cómo las llamamos? De la forma y el tamaño que pueden tener unas y otras, de los materiales con que se hacían y sobre todo de para qué servían, cómo las usábamos. Y también un poco de su evolución a lo largo de la historia. Y como he dicho, vamos hablando siguiendo una tradición que ya data desde el siglo XVI y que se ha mantenido durante muchos siglos. Es una tradición de exponer las herramientas, que es tan sencilla, tan práctica, que se sigue usando y hemos querido mantenerla. Esa tradición se basa en tres principios: ponerlas nombre, hacer una representación gráfica para que la veamos, para eso tenemos una serie de dibujos hechos en la exposición expresamente por Eugenio Cajigal, y también las vamos a ver porque están expuestas. Si la colección, que es propiedad mía, tendrá más de 500 piezas, hemos puesto las más representativas, no todas, pero por lo menos para hacernos una idea de todo lo que hablamos, el que pueda acercarse y venir a verlas, pues se lo recomiendo porque las va a ver. Y la otra forma es la ilustración, hemos dicho, y la otra forma es la explicación. Vamos a explicar pues, cómo se manejaban, cómo se usaban y para qué funcionan. Pero siguiendo la tradición, también, como estamos hablando de herramientas mineras, vamos a clasificar una parte de ellas como las han clasificado antiguamente en los libros de laboreo minero. Ahí, siguiendo esta tradición, en los que también ponían la ilustración, las funciones y el nombre, vamos a hacer nosotros lo mismo también, de la misma manera. Y hablando de esa tradición que que hemos intentado mantener en la exposición, lo primero que dije fue la enumeración, lo de los nombres, las voces, el vocabulario. Es un problema muy antiguo, pero que ahora todavía tenemos. Los que trabajamos en los museos mineros sufrimos este problema de cómo se llama cada herramienta, por los localismos, por una serie de factores que hacen que te venga un minero y tú cuando estás explicando te diga, eso no se llama así, que yo he trabajado con eso y se llama de otra manera.
El estemple, la tijera, la mamposta, es lo mismo. Pero claro, en cada sitio se llama de una manera o un minero está acostumbrado a otra. Sigue habiendo los mismos problemas. Claro, en esos años fue cuando hubo ciertas publicaciones en que la lengua española estaba todavía formándose y había que poner vocablos. Pues también pasó con las herramientas y con los vocablos mineros. Las publicaciones de referencia sobre ese vocabulario, ya de principios del siglo XVII y del XVIII, hay en 1609 García de Llanos hace un diccionario, pero para Iberoamérica. Sobre las herramientas en general, del que más vamos a hablar ahora, de 1615, Juanelo Turriano hizo 21 libros en los que hablaba de diferentes oficios, porque muchas herramientas se compaginan, en el que sigue la tradición y tenemos unos dibujos muy bonitos y tenemos, sobre todo, la ilustración, los nombres. Ahí pongo algunas de esas voces antiguas, algunas las reconoceremos porque se siguen llamando igual, pero otras han desaparecido y otras se han transformado. Y también el primer diccionario lo escribió un médico en 1785, Parés y francés, que era médico en las minas de Almadén. En uno de los libros al final pone un diccionario de terminología minera que también nos sirve, pero no es momento de entretenerse mucho en eso. La imagen, los vocablos, seguiremos hablando de los vocablos con la imagen y la explicación. En esos libros, en esa tradición que nosotros hemos querido mantener en la exposición, se ve el dibujo y al lado se ve el nombre. Y ahí ya se dieron cuenta que dependiendo en qué sitio o en qué trabajo, o sea, una misma herramienta no tiene por qué ser solo minera. De hecho, aquí no hay herramientas mineras, son de la piedra, pero muchas se utilizaban también para la mina. Muchas de esas herramientas las podemos reconocer ahora tranquilamente, pero en otros sitios, en otras partes, se llamaban de otro lado. Eso es lo de normalizar. Pero ese problema es el que seguimos teniendo también ahora mismo con la lengua actual. Aquí hay un dibujo hecho también expresamente para la exposición, que no está, en el que hemos recogido un poco todas esas herramientas de los 21 libros de los ingenios y máquinas de Joanelo, que primero se pensó que era de Juanelo Turriano, pero solo está en el título del libro, porque luego se piensa que ya es de Pedro Juan de Lastanosa, en el que está el texto explicándonos qué sirven y los dibujos. Están las tres cosas. Y vemos, por lo que decía, nombres que conocemos, ya está el pico de 2 puntas, ya está el pico, aquí dice casudo, que ya no se utiliza, que tiene detrás una maza, muy típico francés y que en la minería española no se dio tanto. Ya tenemos la maza, ya tenemos la palanca, ya tenemos la azada. La pala y el badil, por ejemplo, el badil, ¿qué pasa con la argoz ahora? Ahora, por badil se reconoce solamente a una pala pequeña, que es la que utilizamos para las cenizas, pero por el dibujo que vemos en aquellos años parecía otro tipo de pala grande. Las voces cambian, todo evoluciona, lo mismo que evolucionan las herramientas. Están las cuñas y hay otras que han desaparecido. El própalo, si tú vas ahora al diccionario de la RAE, ya no existe ese término. Es como pasa con todo, evoluciona. Hay herramientas que quedan. Pone el ligón, que ahora le conocemos como legón. Van cambiando. Y la otra tradición de la que hemos hablado, la tradición de los sistemas de laboreo antiguos, más específicos de minería. Muy importante, estamos en un museo minero del carbón, yo procedo del Museo de Barruelo, que también es minero del carbón, y tenemos nuestras herramientas. Aquí hablan de todas las herramientas, de todos los minerales, de minerales metálicos, de arenas, de todo. Es muy importante porque en la exposición lo que estamos recogiendo es la herramienta de toda la minería, no solo la nuestra. Hacemos algo especial también para lo que nos corresponde, pero no es lo único. Y en esos libros de minería de laboreo que estudiaban los que querían los ingenieros para cuando tenían que llevar una mina, hay un capítulo que es arranque de roca y los medios manuales de arranque, sobre todo porque estos primeros son del siglo XIX y no hay mecanización, todos los medios son manuales, todas las herramientas son manuales, pero hablan de arranque, porque otra de las cosas que hablaremos es de que hay varios oficios. No solamente son los que pican el carbón o los que sacan la roca.
Y ahí, como vemos, los tres más importantes que hay en España: el de Esquerra del Bayo, en aquellos años, de 1839, el de Malo de Molina, en 1889, y el de Ginés Moncada y Ferro, en 1902, que en varias ediciones. Y entonces hablan de ellos y ponen las herramientas, ponen un número, porque nos van a explicar cómo se hacen, cómo se manejan y todo. En eso también nos hemos basado. Y una parte de la exposición está basada, la clasificación, en las herramientas manuales para el arranque de roca. Luego veremos que hemos tenido que completar. Y ahora vamos a hablar un poco de la exposición. Estamos ahora donde está el mural, la exposición estaría enfrente mía y es lo que veis ahí en la foto. Si hemos dicho que hemos querido mantener una tradición que lleva siglos funcionando y que pensamos que lleva siglos porque es la mejor forma de exponer las herramientas, a la hora de exponerlas hemos querido ser modernos. Todas las exposiciones que hay sobre herramienta se basan en cuadros de panoplias. Panoplias con muchas herramientas en que las colocas sobre un frente y ahí las vas viendo. El espacio. Nosotros hemos querido hacer algo distinto, algo más interpretativo, un bosque de herramientas que salen, debajo está el carbón del mineral, el bosque, y las ramas son las herramientas, jugando con los materiales naturales, y en otra parte otro tipo de herramientas como un pequeño jardincillo, darle otra vistosidad. Y claro, también hemos querido mantener lo que decíamos, la visualidad con los dibujos en los paneles y los textos explicativos. Aquí hay alguna imagen más de las herramientas y ahora iremos hablando un poco de cada una de ellas y la clasificación. Porque en los años que he ido haciendo la colección, recuperando las herramientas, y a la hora de intentar dar una lógica a la exposición, he tenido claro una serie de conceptos que es lo que más aprendía yo a la vez que estaba estudiando las herramientas, su uso y todo. Que hay una infinita variedad de herramientas mineras. Lo del pico y el hacho que conocemos de oro es imposible y una catalogación muy distinta. ¿Y por qué hay tanta variedad de herramientas mineras? Por algo que también sirve para cualquier aspecto que hables de la minería, porque no existen dos minas iguales. Las minas van a variar dependiendo de qué mineral vayamos a sacar. Unos serán más duros, otros menos duros, otros más blandos. Dependerá de la evolución geológica de la zona. Procuraré poner los ejemplos del carbón, que es el que no tenemos más problemas. No es lo mismo un yacimiento en el que las capas están en horizontal que un yacimiento con mucho buzamiento. Va a cambiar completamente la mina y va a cambiar muchas de las herramientas que utilizaremos y que predominarán. Y aparte de esas dos, que obligan a formas de trabajar distintas, otra parte que hace que sean muchísimas las herramientas que podemos encontrar es que, por el momento, he hablado de las herramientas para el arranque, para la rotura y el transporte del mineral. Pero hay muchos más oficios dentro de la mina. No solo está el picador, el ayudante, el guaje. Está el entibador, está el caminero, está el tubero, hay muchísimos. Y cada uno necesitará también sus herramientas específicas. Hay unas herramientas que les van a servir a todos como una pala, o cierto tipo de pico, pero hay otras que son más específicas de cada oficio. Y recordemos la definición de los artífices para sus trabajos y oficio y labores. Eso es muy importante. Y la tercera cosa que me di cuenta y que hace que la clasificación sea muy complicada y que haya tanto tipo, es que las herramientas en cada zona del mundo evolucionan, ahora ya no tanto, con esto de la globalización, evolucionaban de forma independiente. Tenían unas herramientas que se utilizaban de toda la vida y a partir de ellas, pues un hacha, que puede ser un hacha occitano con unas formas características, pues derivado de él serán los hachas franceses, los hachas españoles de otro. O sea, en cada sitio unas picas serán para evolucionar de un sitio y otras de otro. Entonces eso nos hace que incluso hay herramientas que viéndolas
siendo una pica, como puede ser cualquiera, podamos decir, mira, esta es francesa, mira, esta es inglesa, esta puede ser de tal países. Con lo cual, volvemos a tener una gran variedad de herramientas. Y aparte de quedar claro que es muy difícil clasificarlas y que hay muchísimas herramientas, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Que tú cuando estudias la herramienta quieres decir, ¿y qué hacían con esta y para qué les servía? Pues cuando tú descubres eso, es la mejor forma en la que vas a entender cuál es el trabajo de cada uno de los oficios dentro de la mina. Y cómo trabajaban en unas minas y cómo trabajaban en otras, es lo que estamos diciendo. Pero además, claro, estudiar las herramientas, en este caso nos hemos puesto la colección de las herramientas manuales, pero podíamos haber cogido las neumáticas, otro tipo. Pero estudiar las herramientas es aprender la evolución tecnológica de la mina. Veremos que se siguen manteniendo, también hablaremos de ello. Pero todos los cambios tecnológicos hacen que algunas herramientas ya no sean utilizadas, otras se mantengan, otras desaparezcan, otras surjan nuevas necesidades. Todo eso se puede aprender con las herramientas manuales. Y entonces ahora vamos a ver, pues teniendo en cuenta todos esos conceptos, toda esa complejidad, cómo hemos organizado la exposición, cómo hemos intentado clasificar esto que hemos dicho que no es nada sencillo clasificar. Hemos hecho la primera clasificación, hemos seguido los sistemas de laboreo, todos esos capítulos y las herramientas para el arranque del mineral según su dureza, que es como lo hacía Ezquerra del Vallo y es como lo hicieron Malo de Molina y lo hicieron todos. Incluso los sistemas de laboreo modernos de los libros también seguían poniendo ese capítulo que podía parecer anticuado. Añadían también otro tipo de herramientas que no tienen, pero les siguieron manteniendo. Lo mismo que se han mantenido las herramientas manuales en la minería hasta el final. Y en todos esos libros se dividen en tres partes. Unas, las herramientas para cavar, que son las herramientas que tú tienes en una minería en la que tienes que sacar sustancias blandas, como las arenas, la tierra vegetal, y en el que lo que va a haber va a ser muchas palas, azadones y unos picos especiales muy sencillos, el rablé, el león, las raideras. Luego veremos un poco, viendo la imagen, que por eso está, un poco de eso, las bateas para transportarle. Picar, las herramientas de arranque para sustancias poco consistentes. Cierta dureza, el yeso, la salgema y el carbón. El carbón, ya sabemos que hay algunos que son más duros, otros más blandos. Ya hemos dicho que en minería no se puede generalizar. Y ahí veremos sobre todo los picos, los distintos tipos de picos. Y para las sustancias duras, quebrantar, la caliza, el granizo, la minería romana y todo, casi toda era minería metálica. Entonces no había una minería del carbón. La mayoría de la minería era metálica y entonces hay muchas herramientas que nos vienen de los romanos. Ahí hablaremos y que se han mantenido durante muchos tiempos. La punterola, la maceta, veremos las cuñas y luego, cuando he dicho lo de los cambios tecnológicos, también me detendré un poco en ello, cuando aparece el explosivo. La forma de arrancar, había más formas de arrancar la roca que no era con herramientas, como el fuego o como el agua de los romanos. Pero bueno, eso también sería otra conferencia. Lo que dije del gran cambio, las herramientas evolucionan, se van perfeccionando, cada vez se adaptan mejor a lo que tienes que hacer. Dices, oye, pues si es más ancha me viene mejor para esto, lo que quieras. Pero luego a lo largo de la historia de la tecnología minera, aparte de evolución, hay cambios significativos que cambian toda la manera de entender un proceso, no solo en minería. Y uno de esos cambios fue la introducción del explosivo, el gas que se expande y que no tiene dónde salir y al final resquebraja la roca. Cuando se empieza a utilizar el explosivo, vamos a tener que tener nuevas herramientas, porque es algo novedoso. Y otras, pues dejarán. Pero luego también hablaremos, claro, hay muchos oficios que van surgiendo nuevos con la minería. Las tuberías, el aire comprimido va entrando, no está en los romanos, no está en el siglo XIX. Otros se van especializando, los camineros,
también hemos dedicado una parte de la exposición a estos oficios mineros. Otros de nuestros árboles tienen las herramientas de esos otros oficios. Y la tercera parte, en lo que también insistí al principio, una tipología de herramientas por países y zonas. Yo pienso que las colecciones no solo es para tener grandes piezas o piezas muy raras o piezas muy antiguas, sino para mostrar un poco todo. Entonces, hay colecciones más especializadas. Yo podría haber dicho, voy a coleccionar herramientas de minería del carbón, y cogería estas. Pero si tú al final quieres mostrar un poco, pues tienes que tener de todos los sitios. Y ahora con internet, pues se pueden adquirir picos ingleses, picos americanos, hachos de alemanes. Entonces tenemos otra parte en la que también hay herramientas de otros países e incluso dentro de España de otras zonas, porque no es el país el que marca las diferencias, sino la proximidad geográfica. Y también tendremos otras. La primera parte es la de cavar. Aquí he puesto un poco el texto del que viene en la exposición, pero vamos a ir hablando de ello. Estas son los dos troncos en los que vienen las herramientas para cavar, que son las palas y los azadones. Y aquí están los dibujos que están en la exposición, pero para que les veamos un poco mejor. Para cavar son tierras blandas. Entonces, el pico es muy especial en el sitio que se utilizaba pico. Si eran arenas, con las palas nos valía. Y a veces pensamos que la pala, ahora mismo en España hay dos modelos de pala, la cuadrada, la redonda, igual el palote para cuando vas al campo. Entonces había muchos más tipos de pala, hay muchos más tamaños. Pero si alguien va a buscar y coleccionar herramientas, igual lo que más le va a costar es encontrar modelos de palas distintas, sobre todo en España. Y ahora, pues las palas bellota y antes las nacional, había poco más. Pues para arenas sueltas y también para trasladarlo. Pero a veces tienes que picar un poco, pues azadas pequeñas, picos muy largos y un poco curvados, más que nada para arrastrar, y los legones, o sea, legones, azadas pico, un poco por si tienes que removerlo, pero no necesitas hacer mucha fuerza. Pero luego también están las raederas o los rastrillos. Muy importante, eso, tenemos que tener la mente abierta, que la única minería que existe no es la del carbón ni la de la roca. Algunas fotos de mineros con palas o en el exterior, veis ahí pues cómo venden herramientas, las palas típicas, las hierras, una raedera. El segundo grupo, el de picar, el de las sustancias poco duras, donde están las picas. Y aquí vemos algún modelo distinto, porque pensamos que al final las picas son todas iguales. Algunas son más mineras, pero algunas son de otros oficios que también hemos incorporado y que se podían utilizar, pero no son tan mineras. Pero bueno, si vamos a hablar de los tipos de picos que hay, es mejor un poco poner todas y poner un ejemplo para verlo. En la siguiente se ve, aquí están, también hay dos troncos de los que salen nuestros distintos tipos de picos, con alcotanas. Los vamos a ver mejor en el dibujo, que para eso están hechos. Ya sabemos que estos picos estaban ya en el libro de Juanelo Turriano. El típico pico puede ser de doble punta, que además equilibra muy bien el peso. Encima, si tú necesitas un pico como en el carbón que esté siempre muy bien afilado, si tú llevas doble pico vas a poder utilizar uno. O si necesitas uno gordo y otro fino, pues tener uno de cada forma. Pero luego está el zapapico, que tiene pico por un lado y por el otro está plano, la alcotana, que va en ángulo concreto, la escoda o trinchante, que Juanelo Giuliano lo llamaba, tenía otro nombre, tallante, o el hachapico. Y luego las más mineras, algunas más gordas. Y luego vemos aquí dos francesas, que no se llegaron a ver, la Rivelaine y una antigua pica de regar. Nosotros llamamos picas de regar a las picas de carbón. Esta era la primitiva tipa de regar. ¿Por qué se ungen estos y solo allí? Porque allí las capas de carbón están en horizontal. La forma de laboreo es distinto. Necesitan una pala muy larga y muy fina. Entonces ellos dicen, ¿qué necesito yo para hacer mi trabajo?
y van mejorando hasta que saquen. Luego, cuando lleguemos a Francia, veremos un poco. ¿Os acordáis que os dije que el pico tenía que estar muy afilado? Pues claro, a veces tú estabas picando y el pico no te duraba una jornada, no podías salir a otro ni podías afilarle. También pensaron en hacer picos con punta intercambiables, llevabas varias puntas y las ibas cambiando con el trabajo. Vemos aquí algunas fotos de la exposición, de las herramientas de la exposición, y algunos obreros trabajando con los distintos tipos de pico y algunos del carbón francés, como lo veis ahí. Muy bien. Quebrantar, la historia más antigua, la minería dura y más compleja. Vamos a hablar un poco de ella. También hay dos troncos que tenemos dedicados a este tipo de minería, y luego, para una parte más especializada, al fondo de la exposición, en uno de esos jardines hemos puesto mucha de la herramienta minera para quebrantar, pero con explosivo. Bueno, aquí hablaremos un poco de la tecnología también y de la evolución. ¿Con qué picaban los romanos? ¿Con qué extraían esto? Con lo más típico que hay en la minería, la maceta y la punterola. Y la punterola puede tener mano. Muchos cuando ven una punterola se piensan que es un martillo para picar, ¿no? Es para sujetar y dar. ¿Veis ahí cómo está trabajando en la foto? Se ve muy bien. Con eso era picar. A veces tenía más largo y con eso los romanos iban quebrantando la roca. Hay muchos tipos de punterola, también las hay sin agujero, a mano limpia, y muchos tipos de macetas que son pequeñas. Y ahí veis un juego de punterolas y un intercambiador con muchas punterolas para si se te acababan a lo largo del día ibas cambiándolo, una cosa muy típica también. Pero aquí ya estamos viendo otra serie de herramientas que no tenían en la antigüedad, que surge cuando surge el explosivo. En la minería es en las minas de Sajonia, la de Freiberg, donde se introduce por primera vez en la mina subterránea el explosivo. Y el primer explosivo, 1600 y muy poco. El explosivo que se utilizaba entonces era la pólvora. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo en el que tienes que idearte para ver. Y claro, tuvo muchas ventajas, se quebrantaba mucho mejor, pero introdujo una cosa muy importante, la gran peligrosidad, manejar explosivos dentro de la mina. Se ha seguido el principio que tenían de poner el explosivo, se sigue manteniendo ahora. Hay que hacer un agujero con una barra, con una barrena, un agujero, se llama abrir el barreno, hay que cargarle de explosivo y luego hay que dispararle. Lo que ha cambiado es la tecnología para hacerlo. Pero, por ejemplo, estas herramientas que utilizaban en aquellos momentos en los que no había mecha, que eso es muy importante, en los que no había muchas de las cosas que conocemos ahora, era muy peligroso y fallaban mucho, pues tuvieron que surgir una serie de herramientas como el atacador, la aguja y la cucharilla o el atacador del hogar, que ya han desaparecido. Y de hecho ahora encontrarlas sería un milagro, porque es un barra que en el museo, en la exposición, sí hay algunas de estas herramientas. ¿Por qué? Porque siguiendo la forma de fabricarlas que tenían ellos en fragua y cogiendo las medidas de los libros de laboreo, hemos hecho reproducciones como podrían ser. No son auténticas, sería engañar, pero son como los veis y como están en los dibujos y con los mismos tamaños. Entonces, para que nosotros lo veamos, nos sigue sirviendo. Pero aunque sea un poco largo, me voy a entretener un poco en que entendáis cómo era el trabajo de un barrenista pólvora en el siglo XVIII o XVII. Para hacer el barreno, el agujero, para abrirle, tenían que coger, vamos a ver aquí, ¿lo veis? Podía hacerlo un hombre solo con uno, dos personas o tres, ahí veis dos poniéndoles, golpeas el barreno con un mazo. Es la otra herramienta importante, las barrenas y el mazo. Pero no es una barrena, es un juego de barrenas.
¿Por qué? Porque el cilindro no puede ser recto, si no se te quedaría enganchado la barrena dentro del cilindro. Entonces, primero meten una pequeña un poco más gorda, luego meten una un poco más larga y más estrecha, y luego pueden meter, había juegos de 3 y de 4, una más larga hasta que hacen el final. Claro, a medida que vas haciendo, se te va llenando de polvo. Has creado la barrena, has creado la maza grande que ya existía para esta utilización, pero tienes que crear la cucharilla, una barra que tú metes y vas sacando poco a poco todo el polvo. Pero a medida que vas golpeando, tiene que haber otro que gire la barrena, porque si no también se te atasca. La tienes que ir girando 5 o 6 veces y luego las puntas de las barrenas son distintas. Ahí estáis viendo unos cuantos. Seguimos hablando de lo mismo. Veis allí barrenas que tienen distintas puntas. Incluso se dieron cuenta que podían ser más largas o más estrechas dependiendo la dureza del material en el que estabas haciendo el barreno. Tenías que saber dónde hacerle. Tenías que buscar una parte de la roca que no fuese del todo dura, porque si no, el barreno se basa en que tú metes explosivo, los gases se expanden, no tienen por dónde salir y esa fuerza hace romper la roca. Entonces tienes que buscar bien el sitio, darle la inclinación, darle la profundidad. Era una cosa muy compleja. Y las barrenas, que podían ser de varias puntas, pero a lo que vamos, surgen otra serie de herramientas que van a ser propias del barrenista. Una es, en la siguiente parte, hemos hecho el agujero, tenemos que cargarle de explosivo. ¿Y qué es lo que se hace? El explosivo se mete al fondo. Pero tú piensas que el explosivo está al fondo y tiene que estar todo tapado. ¿Cómo conseguimos que llegue? En ese caso es el fuego el que va a hacer explotar la pólvora. Es muy complicado, porque tú tienes que atacarlo bien. Entonces, pones el explosivo, con mucho cuidado lo vas haciendo, y para eso hacen las atacaderas. Ahora mismo las atacaderas que hay modernas son de plástico, antes eran de madera de chopo para que no te rasques, porque no puede hacer chispa. En aquellos momentos eran de metal, por eso la punta solía ser de bronce. Y esas atacaderas, claro, una vez que lo has tapado, ¿cómo vas a conseguir que llegue el fuego adentro? Pues esas atacaderas, tú lo primero que hacías era poner esta pieza de aquí, que es una aguja, y la metías por el lado del agujero hasta que llegase donde está el cartucho, y lo dejabas al lado. Y luego tenías que ir apretando todo poco a poco con la atacadera. Pero la atacadera tenía que tener en el fondo un agujerito para que quedase ahí encajada la aguja. Entonces, ibas poniendo o arcilla amasada, o hacía no sé qué, y con mucho cuidado al final girabas la aguja y la sacabas. Y si lo habías hecho bien, quedaba un agujero que llegaba. En ese agujero metías pólvora con vinagre o incluso de las aves, los cañones de las aves, para que llegase fuera. Fuera ponías la mecha, la torcida, de algodón, y si todo estaba bien, era cuando te alejabas, y por ahí pasaba y explotaba. Por eso están estas herramientas que luego, cuando ya en 1830 y algo se diseña una mecha que tiene pólvora por dentro para que la puedas poner, pues eso se quita, aunque se extenderá más grande, pero entonces existían unas herramientas mineras que han desaparecido. Lo mismo que entonces las barrenas eran más circulares, luego son más rectangulares, también van cambiando. Y tenemos esa figura que pone 82, aquí tenemos un atacador, una aguja, y esa figura que pone 82 es otra cosa muy curiosa que casi siempre la descubren en las minas de Almadén, como que solo estaba ahí o se pudo tener otro lado. Otro problema que tenemos con la pólvora, que luego la dinamita no tendrá, porque es lo que estamos hablando de la evolución tecnológica. Si hablásemos de las herramientas con dinamita, pues hablaríamos de otra cosa. Claro, la pólvora no puede estar húmedo y tú puedes estar dando el barreno y que haya filtraciones de agua. Ya no va a explotar. Entonces lo que hacían era, con esa barra que tiene ese agujero ahí, era poner arcilla y lo enlodaban. Lo giraban con otra barra, iban sellando todo el taladro
con arcilla, y así podían. Pues esa herramienta también desapareció cuando fue mejor. Bueno. Luego igual volvemos un poco también a eso. Por cierto, si os fijáis aquí unos mineros y veis detrás, claro, porque los barrenos pueden ser de distinta longitud. Pues dices tú, cuanto más largo, más explotará, ¿no? Si lo haces muy largo, igual el explosivo no tiene suficientemente fuerza y no rompe nada. Pero no son más largos, entonces ahí hay las varillas, pueden ser atacadores de madera. Y muy importante, veis que tienen un agujero al fondo. Tanto la cucharilla que es esta, que es una barra y tiene como una pequeña cuchara, que es para ir sacando la tierra, tienen un ojal ahí. ¿Por qué? Porque ahí ponían un trozo de tela o algo y también lo iban limpiando. De todas formas, también se podría dar una conferencia entera sobre los barrenistas antiguos. Había varias formas de dar el barreno, no es como el que conocemos ahora solo a pecho, de lado. Se daba también a suelo, ¿estáis viendo? Y se daba a chulano. Nosotros cuando hablamos de las minas de carbón y a veces decimos se postea a chulana, se pone tablo a techo y a muro, ese término de chulano entonces tenía otro término, es lo que decíamos de los vocablos que van cantando, que era el que ellos preferían, dar hacia arriba. No pensemos que es carbón, es mina metálica, que es donde se desarrolla todo. Entonces tú tienes que romper toda la masa, no es una capa, vas para arriba, porque es mejor. Claro, no tienes que golpear y hacer el esfuerzo hacia el agua, eso va de abajo arriba. Y además no tienes que limpiar el barreno, porque el polvo cae directamente. Otra forma también era agua, echaban agua, a media agua o agua entera, y el agua hacía que saliese también el polvillo. Era un trabajo muy complicado del que sí se podría hablar más. Luego hay otra forma de barrenar, que he querido ponerlo aquí. En los sistemas de laboreo españoles lo llaman a la bilbaína, a viento, a mano, que es con barrenas muy altas ir golpeando a mano, mientras otro gira. Hay muy pocas fotos, en el País Vasco fue tradición, todavía hacen concursos, pero como veis ahí están también, es un dibujo de Simonín en el que también están barrenando a mano, aunque a veces se utilizaban para hacer barrenos en flor. El barreno en flor es uno para ver lo que hay por ahí, no le cargas de explosivo. Pero hemos hablado ahora de todas las herramientas que se han utilizado para el arranque, para sacarlo, pero vamos a hablar de esos otros oficios, de los camineros, de los tuberos, que aparte de poder utilizar una pica, de poder utilizar una pala, pues tenían otras propiedades. Y también hemos dedicado otra parte de la exposición, ahí algunas, como no se podían colocar, no se podían ver en troncos, pues hemos hecho un pequeño jardín. Los camineros, que es el que pone las vías a lo largo de la galería, y eso, que tienen que ir poniendo las vías, tienen que ir doblándolas, tienen que ir cortándolas. Claro, bueno, cuando no tenías las herramientas modernas o en minas de carbón que no puedes meter cierto tipo de energía, el gato. Al final lo que hace es presión hasta que lo va doblando, y para cortarlo simplemente golpeas con una tajonera, que es como una especie de martillo que acaba en esto, golpeas ahí, lo marcas y con el gato giras y por ahí te va a cortar. Pero claro, luego tenías que ponerlo. Para clavar, para los clavos tenían un pico especial, el bate. Claro, muchos de estos herramientas que utilizaban los camioneros son los mismos que utilizaban en los ferrocarriles, porque al final poner una vía te da igual ponerla dentro de una mina que fuera. Son también herramientas de ferroviario. Pero tenemos que tener claro que al final los oficios y esas cosas, una barra, la maza a veces, pues si la necesitaban, o las plantillas, claro, la vía tenía que estar a una medida exacta, que es la de los vagones que tenían, entonces tenían que ir midiendo qué iba bien y cómo lo enlazaban. Claro, pues también hemos puesto un poco. Los tuberos, también podían una pala, un pico, siempre te sirve para algo, por si tienes que poner algo en la pared o lo que quieras, hay unas palas que sirven para todos, pero tenían pues sus llaves para cogerlo. Y lo más curioso, ¿cuál es la herramienta más sencilla? Pues una navaja. ¿Por qué? Porque a veces la tubería reventaba de vieja, la humedad, lo que quieras.
Y bueno, igual podías cambiar una sección, tenías que cambiar una sección de tubería, o simplemente llevabas unos palos, les recortabas, los metías a presión y con eso servía. Entonces, un buen caminero, un buen tubero, siempre tenía que llevar una navaja y unos palos. La fortificación. Hemos hablado del arranque. De la fortificación podríamos hablar mucho. Hablaremos más también cuando hablemos de los países, porque la forma de fortificación y las herramientas que se utilizan es lo que más va a condicionar sobre todo el tipo de yacimiento que haya. Se nos va a hundir, entonces tenemos que evitar que se hunda, pero no es lo mismo que tengamos que hacer un hueco en una capa con buzamiento que un gran hueco grande. Entonces, pero bueno, en carbón, un entibador no le podía faltar un buen hacho, pero por ejemplo en Francia o en algunas minas españolas que eran como las de Peñarroya por ahí, también ponían madera, incluso en los concursos de entibadores iban con sierra, algo que no se nos ocurre en una mina de carbón en la que no te puedes mover en una capa estrecha. Y también podía llevar una mazo, una pala por si acaso, y el entibador también necesita un pico más duro, no un pico delgado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la balsa para meter ahí los pies del entibador. Y ahora vamos a hablar de la tercera parte. En el fondo es igual lo que le da un carácter más internacional y más difícil de ver una exposición, porque al final vas a los museos de minería y siempre hay una representación de herramienta minera. ¿Qué es lo que vas a venir y ver aquí que no ves en ellos? Pues que no solo son las herramientas de aquí, son un poco las herramientas de todos los sitios. He generalizado mucho, generalizar ya os he dicho que es la peor manera y la más fácil de equivocarte, pero para hacernos una idea, pues he tenido que meter países al lado, y algunos que, claro, no tiene, si en España no es lo mismo la herramienta que utilizamos en el carbón en la cordillera Cantábrica, Asturias, León, Palencia, que sí es muy similar, con la de Teruel, que no tiene nada que ver, que es lignito, que es muy fino, pues en los demás países pasa lo mismo, si generalizas te vas a equivocar, pero bueno, algo voy a hacer. Y hemos puesto también uno de esos troncos del que salen unas cuantas herramientas de todos los países. Francia, Bélgica, sobre todo en el norte, Pas de Calais y todo esto está muy entroncado con el carbón también belga, entonces la herramienta es muy similar, no tiene que ser el país. Si os dais cuenta, pues vemos un hacha, a veces pongo hacha, a veces pongo hacho. ¿Os acordáis que os dije de la problemática de la terminología en herramienta minera? Nosotros, cuando hablo de nosotros, sigo hablando de la minería del carbón en la cordillera Cantábrica, distinguimos claramente entre hacho y hacha. El hacho es el hacho minero, el que tiene una boca grande y tiene cota, tiene un martillo detrás, nos sirve para entibar, para golpear y además para cortar, y el hacha es el que por detrás no tiene martillo. Tú vas a Teruel y les hablas y para ellos todos son hachas. Y vas a otros sitios son hachas. Y en mucha minería, pues para golpear y colocar la madera no utilizan el hacha, sino utilizan un mazo. Con lo cual el hacha no tiene por qué tener cota, no tiene por qué tener. Entonces, como veis en la herramienta belga, algún hacha tiene una pequeña cota que no nos serviría especialmente para empujar mucho, pero otros que provienen del hacha occitano, que es así muy parecido. Como el hacha occitano alguno tiene una pequeña cota, pues por eso se lo pondrían, pero veis qué curvatura más concreta, y si veis ahí en la foto, veis un hacho ahí, o veis los de un museo francés, y las sierras que os he dicho yo, que utilizan mucho, también hacho y sierras, a veces con hacho y a veces con sierra. Pero también las palas modernas pues tienen sus fábricas que las hacían, suelen ser así, tienen punterolas, tienen tajoneras, tienen como todo, en eso no se diferencia mucho. Pero ¿os acordáis que os hablé de la Rivelaine y de la pica de regar? En la exposición hay un dibujo basado en un libro de Simonin en el que se ve un picador regando. Y entonces ahora lo entenderemos. El que estáis ahí lo veis regando. Son grandes capas en Francia de carbón que están en horizontal. Entonces lo que hacen es picar por debajo una regadura que es avanzar, tiraos al suelo,
por el suelo tirados, como les veis ahí, y avanzan. Y una vez que han avanzado, lo sujetan un poco y ya atacan de arriba abajo para que todo desplome. Entonces, si tú te vas a colocar por abajo y tienes que avanzar mucho, lo que necesitas es una pica. El mango es larguísimo para picar desde fuera y está más peligroso, y muy estrecho. Una pica de regar o una de beber. Lo que os he dicho. Cada mina requiere herramientas propias que van evolucionando o no van evolucionando o que desaparecen. Claro. Veis aquí las herramientas que os he dicho, lo cual no quiere decir que antiguamente no tuviesen otras. En todos los libros de Simonín vienen muy buenos dibujos de herramienta y de varios países iberoamericanas, sobre todo francesas, y veis ahí un poco, y ahí está la figura que os he dicho. Se llama picar a cuello torcido, así se llama. Claro, eso no lo veremos nunca en las minas que nosotros conocemos. En Alemania, que ha habido siempre mucha minería metálica, de barrenar, veis como a veces incluso utilizaban sierras de cualquier tipo, también de arco, lo que queráis, o mirar cómo postean de otra forma completamente distinta. El principal problema que nosotros tenemos es la fortificación en capa, cómo tenemos que avanzar los tajos, por eso, y en condiciones en las que necesitamos un mínimo de herramienta, no nos podemos mover. Hablaremos, ellos no, ellos cuando colocan un madero lo colocan a mazazos, tienen espacio y tienen lo que necesitan, y las picas son más gordas, las palas también. Ya he dicho que generalizar es mal. Veis ahí algunos de los dibujos de Eugenio Cajigal, hechos para muchos, dibujando las propias herramientas que hay en la exposición. Inglaterra, Estados Unidos. También hay algunas que cuando las ves dices, esta puede ser inglesa. También puede, luego si generalizaron. Una cosa que cambió mucho también dentro del aspecto físico, este hacho es muy típico. Eso de poner ahí, que no estoy seguro si sería para sacar clavos o no, pero ya estaba en algunos hachos franceses antiguos, en los dibujos de Simonín, ya ponían esa pestaña o lo que sea. Y también tiene una pequeña cota, pero lo que nos llama la atención es el mango. Ya empiezan a hacer mangos ergonómicos y sobre todo empiezan los tornos de copiar. Ya no es el mango hecho a mano por cada uno que te va haciendo, ni la herramienta hecha en fragua. Ya la van en grandes cantidades. También se podría hablar mucho del tipo de madera que es buena para el mango, de las bases. Siempre dicen el fresno, el sauce, y también hay cosas que a mí me han llamado, que son suaves, que cuando las manejas mucho, pues no machacan a la mano. En Alemania y por ahí son otros tipos de árboles que tienen ahí. Pero me ha llamado la atención porque cuando me han estado poniendo mangos para la exposición, que era un minero que había trabajado, todavía tenía manga, digo, ¿de qué pones los mangos? Digo, los pongo de roble. Digo, pero de roble sí, es una madera muy áspera para trabajar. Dice, no, si los que teníamos eran de roble. Digo, pues a mí siempre me han dicho que, claro, no hay que tener en cuenta que cuando la utilizan actualmente, la utilizan muy poco y puntualmente, mientras que antes estaban las 8 horas con el pico. Entonces ahora el roble resistente, pues decir, para dar 2 picos no me voy a machacar, pero sí me llamó la atención. Ya se han cambiado los nuevos materiales, que son los plásticos y todo lo demás. También era muy típico las de punta intercambiable. Así podías llevar otra punta y vas cambiando. ¿Y cómo reforzaban? Donde es más fácil que se te rompa una pica es en el enganche en el ojo, con el mango, como lo reforzaban con metal. He puesto Inglaterra y Estados Unidos porque al final son países muy influenciados y el tipo de herramienta es muy parecida. Esta es una pica muy típica que tiene el ojo muy ancho, muy típica también inglesa. O hay picas más específicas, esas de las minas metálicas de Cornualles. Os vais a ver aquí cómo eran los catálogos, cómo los vendían. Veis ahí lo que decimos. España y las minas de carbón. Ya hemos adelantado
algo. ¿Qué es lo más típico de las minas de la cordillera cantábrica, las de carbón? El hacho y la pica. Y la pica de regar, nosotros la llamamos de regar. La otra sería la pica ordinaria, la pica de escombrar, son más gruesas. La pica de regar es una pica muy fina y muy afilada. Tiene que estar muy fina y afilada. Y el hacho lo que dice, tiene una cota y tiene una boca, la parte del corte muy grande. Y a veces tiene una curvatura para poder coger la mano por entonces. Porque es la herramienta ideal para la forma de trabajar en esta zona. Hay de varios tamaños. Luego al final se fue generalizando, no son los mismos los hechos, el urogallo, que nosotros lo llamamos vulgarmente los del gallo, que la marca es urogallo, fue al final el que predominó, que sería como este, pero claro, antes se hacían en fragua y cada uno, ¿qué es lo que tiene? Era distinto. ¿Qué es lo que tienen en común? Que la boca tiene que ser más grande. Los que vivimos en zonas mineras conocemos un refrán, tienes más boca que un hacho. ¿Veis bien? Porque la boca del hacho es muy grande. Cuando uno habla de mucho, ha dicho lo que no tiene que decir, aquí decimos, tiene más boca que un hacho. Y la madera. La madera es muy importante, la longitud del mango. ¿Por qué? Porque si no hay nada más peligroso que un hacho con un mango largo, en una capa estrecha. Te revuelve y te da para ti. Si tú estás trabajando en una capa muy estrecha, tienes que tener un mango muy corto. Tú puedes ver algunos que trabajaban con hacho. Por eso, a veces, no podías ni golpear para preparar la madera. Por eso tenían que estar muy afilados, el mantenimiento. Y la pica de regar. Vamos a entender cómo se sacaba el carbón en estas frente a la ribelane y las capas horizontales. Nosotros tenemos una capa vertical. Entonces tenemos que buscar en esa capa de carbón una parte del estrato que sea más débil, más endeble. Y en esa parte débil haremos una roza. Y esa roza la tenemos que hacer con una pica, una regadura. Con una pica de regar, una pica estrecha, haremos eso y luego ya podremos atacar de arriba a abajo y desplomará mejor. Y haremos el trabajo con menos esfuerzo y más rápido. Estamos adaptando nuestras necesidades a las herramientas. Pero no pensemos que todos los hachos son iguales. Por ejemplo, en Peñarroya también tenían hacho, con cota y esto, y no tenían más macizo. Los hachos, cuando ya se normalizó, tenían número. Un 0, un 2, un 2,5, un 3, que no son los kilos. Está entre los 700 y pico gramos y 3 kilos, eso. Porque claro, tú para entibar, para poner los cuadros en galería, que tienes más espacio y son troncos grandes, necesitas un hacho grande. Pero igual para trabajar en la rampa, con un hacho de menos peso, un 2,5 te vale. Vamos adaptando todo a lo que necesitamos. Aquí hemos dedicado dos de nuestros troncos a picas de regar y a hachos de mina de la zona. Un poco las fotos, porque diréis, he puesto las de Barruelo, son las que más tengo, para que veamos cómo antiguamente, por ejemplo, un hacho hecho a fragua, tenemos alguno aquí en la exposición, que no tiene esa forma, pero la forma esta que domina ahora, también esta es una foto de los años finales de los 10, principios de los 20, está solo con la lámpara de seguridad, esa que también es de principios de los 20, veis que el minero tiene en la mano un hacho parecido a los que se han utilizado hasta ahora, con su boca de otra manera y tal. La pica regando, o como veis a todos con sus picas ahí abajo o con algún hacho. Ese es el pozo Peñacorba, aquello es San Rafael en Vallejo de Orbó. Este también es otro de Peñacorba, en el que vemos picas de regar muy finas, pero claro, en aquellos años no compraba la empresa o ibas a la ferretería y comprabas, te las hacían en fragua y te las mantenían. Veis un hacho como el que podemos ver ahora con la misma forma, que convive con otros de otra manera. Igual cada uno se la hacía como mejor, le gustase o la pica. O una de los años ya con lámpara de los años 60, en el que se sigue manteniendo esta herramienta manual y ya veremos en qué minas es más fácil que se siguiese manteniendo, que fuese necesaria, y qué menos. Y por supuesto también en las minas nuestras pues había otra serie
de herramientas, mazos. Estamos hablando además solo de las herramientas de dentro de la mina, no de los trabajos auxiliares de fuera, porque eso sí que sería, si ya nos cuesta clasificar estas, imaginar lo que nos podría costar clasificar las otras. Y muy importante el mantenimiento, tener la herramienta perfectamente, eso es lo que te va a dar rendimiento en el trabajo y en perfecto uso. Para eso las llevaban al herrero, para eso ahí están los herreros del Pozo Calero, como tienen una serie de herramientas que seguro que han ido preparando para que el que entre con las mejores condiciones, o tú si eras el encargado, porque cada mina, lo mismo que cada herramienta, cada mina, generalizar en las minas, cada mina es distinta, se gestiona distinta, se explota distinta, no hay dos minas iguales. Pues ibas tú al herrero y te las preparaba. Porque otra cosa que tampoco he querido entrar mucho es en los materiales. En el acero dulce o el acero acelado, claro, porque a veces sobre todo en las barrenas, tú cuando golpeas a la barrena con el mazo, uno tiene que ser de acero acerado, de hierro acerado, y otro de hierro dulce, no pueden ser los dos de lo mismo. El grado de dureza que pueden tener, que sea más dura no significa que sea mejor. Eso sería otro aspecto que nos llevaría también tiempo. Y los nuevos tiempos, la evolución y permanencia de la herramienta manual minera. La mecanización fue sustituyendo todo eso. En los barrenistas, en el arranque con los martillos neumáticos, y la mecanización es muy antigua. Una cosa es que se vaya adaptando. Esta es una foto de 1911 o 12 del Pozo Calero dándole, y ahí hay martillos neumáticos. El aire comprimido no está dentro, están perforando y se siguen dando. Pero aquí vemos dos fotos de Barruelo de los últimos años a color, en que el minero está con su pica y con su hacho. ¿Por qué? Porque hay minas en las que la mecanización es muy complicada. O sea, la herramienta minera manual siempre permanecerá, porque siempre hay pequeños, es muy manejable, la puedes llevar a cualquier sitio. Y hay cosas que te la solucionan y la tienes que tener. No puedes llevar una pala para hacer cualquier trabajo. Y hay otras minas, como las de carbón, con unas condiciones estrechas y en las que a veces no es fácil meter motores con grisú, no puedes meter motores solos, tiene que ser todo en aire comprimido, no puedes llevar el aire comprimido, y una pica para regar o cosas de estas a veces te viene bien. Entonces, en muchos sitios, claro, cabecear ahí dentro, di que ya había motosierras pequeñas para ir cabeceando también, pero a veces lo fino lo solías hacer con un hacho de mina. Sigue. Ahora, ¿dónde se conserva sobre todo la herramienta manual? Pues en otro tipo de oficios, más que nada. En la minería, pues, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la mecanización está comiendo todo, pero ahora ya no solamente es esta mecanización. Ahora, cuando haces grandes túneles subterráneos, lo que tienes es una tuneladora, cuando vas al metro, bestial, que te lo va comiendo, ya no necesitas ni explosivo, y ella misma ya tiene un sistema de transporte, porque ya el problema no es tener capacidad para romper, esta capacidad para al mismo tiempo que rompes ir sacando toda la... Tienes trenes por dentro en la misma pieza que te lo va sacando. Así se están haciendo todas las líneas de metro modernas. Pero en la minería, como veis ahí, se sigue manteniendo. Unas fotos de las últimas minas de Palencia, en Velilla del Río Carrión. La última vez que entré, que faltaba poco para que las cerrasen, sí, veías el aire comprimido, veías esto, pero bueno, todavía veías a la gente con la maza y la pala es indispensable. Ahí sí que no... Claro, tú igual la pala cargadora la puedes meter el barrenista para la galería, para ir en el avance, pero en la rampa, en la capa de carbón, pues tendrás que espalar como se ha espalado toda la vida, y para eso están las palas. Y esto es un poco la explicación de la exposición. Sí os recomiendo que vengáis a verlo, porque como tocarlo, porque además hemos puesto, para que esté seguro, los cortes, hemos puesto un plastiquillo, y como verlo al natural no hay otra manera. Y la verdad, como es una exposición temporal, es una cosa que no sabemos, igual con suerte se puede poner en otro sitio, pero si no, es una cosa que estará aquí y no se va a volver a ver, y ya sabemos que son mala época. No sé si, no os puedo decir ni de las fechas hasta la que está,
porque ahora según está la cosa, ya sabemos todos cómo está el país, pues igual estará expuesta más tiempo o no, pero eso en la página del Museo de Sabero estaréis informados y de más cosas y novedades que pasen sobre esta exposición o otras que hay. Y espero que os haya gustado y que el que pueda que se acerque a verla.